Buenos días, hermanos, una vez más. En el nombre del Señor estamos reunidos. Su palabra dice, donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. El Señor está en medio de nosotros por cuanto nos hemos reunido en su nombre. Y el Señor nos quiere hablar muy claramente, hermanos, a todos aquellos que tienen la voluntad de servir, de querer acercarse delante de la presencia del Señor, porque ustedes saben que Dios da la invitación, extiende la mano y a nadie le niega, siempre y cuando vayan con un corazón contrito y humillado. Pero también debemos entender que Dios, pues de alguna manera, no obliga a nadie. No nos obliga a amarlo, no nos obliga a seguirle, no nos obliga a hacer eso. ¿Por qué? Porque Él espera encontrar a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Y para que eso sea así, debes ir con un corazón sincero delante de su presencia. Si no es así, entonces tu adoración no es ni en espíritu, ni es verdad, sino solamente son palabras vacías. Por eso muchas veces, hermanos, hemos dicho que esto no es para todos. Escuchar la palabra del Señor sí lo es, pero el acercarse delante de su presencia, el escudriñar sus escrituras, el alabar su nombre, lleva una intención detrás de todo ello. Y si no vamos con la intención del corazón correcta, entonces nuestras oraciones, nuestras alabanzas, no llegarán hasta los oídos de nuestro Señor. Y no lo digo yo, lo dice la misma palabra. Dice, Dios no escucha la oración del pecador. Se acabó. Entonces, ¿qué hago, hermano? Pues deja de ser pecador. La respuesta es sencilla, pero dependiendo de cada uno de nosotros, se puede hacer una respuesta muy fácil o muy difícil. Y ahí es donde radica la predicación del día de hoy. Ustedes saben que la semana pasada hablábamos de los ministerios. La prédica del día de hoy se llama la carrera cristiana. Vamos a ir a la palabra del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24. Hechos, capítulo 20, versículo 24 de la palabra del Señor. Damos un momento para que lo encuentren. También les recuerdo ya un poquito tarde, pero si traen teléfonos o algún aparato que haga ruido, pónganlo vibrador, siléncienlo, apáguenlo como gusten para que no haya interrupciones, hermanos. Evitémonos las vergüenzas. Hechos 20, 24. Dice la palabra del Señor. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La semana pasada hablábamos de los ministerios. Y un poquito también hablamos de la carrera cristiana. Ya ven que dimos el ejemplo del que corre físicamente, de que se prepara para llegar a la meta. Bueno, dice aquí el apóstol en el libro de Hechos, no estimo aún mi vida, dice, con tal de poder acabar con tranquilidad, en paz, mi carrera cristiana. Hechos 20, 24, por si no lo han encontrado.
Dice el Señor, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Qué quiere decir? Dentro de todo lo que cabe, me podrán decir, mira, aquí hay cosas, mira, ven acá, mira, aquí hay problemas, mira. No hago caso yo de nada de eso. Ni estimo preciosa mi vida. ¿Qué quiere decir esto? No le doy importancia a las cosas que personalmente, en lo físico, en lo terrenal, tanta gente busca. Que trabajo, que salud, que verse bien, que verse mal, que son cosas que por lo general la gente tiene como razón de vivir. No están pensando en el Señor, sino que la razón de vivir es esa, encontrar una forma de hacer sus sueños realidad. Pero ustedes saben muy bien que esa no es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ponemos como prioridad las cosas del mundo, o por lo menos las cosas físicas, que son importantes en la vida del hombre, pero no son prioridad, entonces, tarde o temprano terminaremos alejándonos de Cristo. Y escuchemos bien, miren, hermanos, tú puedes decir, yo amo a Cristo, tengo un trabajo, tengo mi casa, tengo mi familia, todo está bien. Pero si en algún momento tú pierdes el balance y le das un poco más de prioridad a las cosas terrenales que a Cristo, terminarás apartándote de Dios. Porque el orden natural que Cristo ha establecido para la familia, para el hombre y para la mujer, es que Él estará en primer lugar y Él será tu ayuda, Él será tu apoyo, Él será tu fuerza. Y si Él es tu fuerza, entonces seremos más que vencedores. Entonces podremos tomar todas las promesas de la palabra del Señor y hacerlas nuestras. Si no es así, si no podemos hacer eso, entonces vamos a estar escudriñando las Escrituras, vamos a estar orando, vamos a estar en la búsqueda del Señor y nada más no vamos a poder estar en su presencia. No lo vamos a lograr porque nos falta el orden que Dios ha puesto. Seguimos leyendo, versículo 25 dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Las dos cosas, la predicación de la semana pasada acerca de los ministerios y la carrera cristiana, van de la mano, hermanos, van de la mano, porque si tú quieres correr la carrera de la fe, necesitas estar preparado. Y para estar preparados, necesitamos predicar el evangelio del reino del Señor. Necesitamos dar testimonio de Cristo. Necesitamos proclamar el nombre del Señor. Necesitamos decirle a toda criatura que hay un Dios grande, bello y poderoso, para ser perfeccionados en el ministerio. Y entonces vamos a tener la fuerza, la preparación suficiente para correr la carrera cristiana. Y para correr la carrera cristiana necesitamos algo parecido a la carrera terrenal. Tener nuestra mirada, tener nuestra meta.
tener nuestro objetivo fijado desde el principio. Los que se preparan para correr llevan en este pensamiento. No importa cuánto cansado esté, este cuerpo no va a descansar hasta que haya cruzado esa meta. Me pueden hablar por allá, me pueden interrumpir por acá, me pueden decir cosas por acá. Yo no hago caso a eso porque toda mi fuerza está en llegar a la meta. Y nada más. Por eso llegan. Por eso lo logran. Porque ya habíamos discutido esto, hermanos. Ya están cansados. Ya no dan más. Se arrastran porque ya no encuentran fuerzas. El cuerpo ya ha dado todo, ahora sí lo que pudo dar y ya no les quiere responder. ¿Qué es lo único que queda? Voluntad. Y la voluntad les dice, allá está la meta, hasta que llegues allá no vas a descansar. ¿Cuál es la meta de cada uno de nosotros? Cristo, hermanos. La meta es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Él es la vida, hermanos. Esta vida que estamos aquí es una vida de prueba. No es la mera buena, hermanos. Esta va a acabar, esta va a terminar. Esto es lo que le dicen para probar lo que somos, lo que hay en el corazón, lo que verdaderamente es nuestra esencia. Pero cuando el Señor venga por segunda vez, nos mostrará la verdadera vida, la vida eterna, hermano. Fíjense, hermanos, es curioso que ahora estemos buscando la vida eterna, porque cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, solamente tenían prohibido un árbol, el del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y había otro árbol también ahí. ¿Cuál era? El árbol de la vida. ¿Dios les dijo no coman del árbol de la vida? No. Solamente les dijo no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, la mujer siempre tuvieron la oportunidad de tener vida eterna y no lo aprovecharon. Y ahora, hermanos, fíjense, nosotros estamos una vez más aquí en un espacio creado por Dios y tenemos la oportunidad de tomar del árbol de la vida eterna y probablemente una vez más lo vamos a desaprovechar. No estamos muy diferentes de lo que fue Adán y Eva en su momento. Tuvieron el árbol y no lo aprovecharon. Ahora tenemos ese árbol que es Cristo, que nos está dando y ofreciendo la vida eterna. Y una vez más, muchos, millones, miles, lo van a desaprovechar. Y tú dirás, qué tonto fue Adán y Eva. Qué tontos fueron, porque ahí tenían el árbol y no lo comieron. Y cuando pasen los días del juicio final, muchos dirán y recordarán a aquellos que se quedaron en la tierra y dirán, mira, qué tontos fueron esos. Siempre tuvieron la oportunidad de la vida eterna y no la aprovecharon. Qué tontos somos, porque tenemos la oportunidad y pensamos que los tontos eran aquellos y éramos nosotros. Una vez más tenemos la oportunidad de vida eterna y no lo aprovechamos. Versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol? Quiere decir, yo he cumplido con lo que Dios me mandó. He proclamado su nombre a todos y cada uno de ustedes. Si alguno de ustedes no quiere hacer caso o se desvía del camino del Señor, yo me desapego de eso. Porque yo he cumplido la palabra del Señor con cada uno de ustedes y he proclamado la verdad. Por eso dice el apóstol, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque si recordarán, hermanos, dice que si nosotros hiciésemos caer a alguien por nuestro testimonio, nuestras acciones, nuestra forma de ser, dice que la sangre de esa persona será sobre nuestra cabeza.
O sea que nosotros pagaríamos el precio por la vida de la persona. Pero dice aquí el apóstol, yo me desestimo de todo eso porque yo he cumplido y la verdad os he predicado. Ahora sí, cada uno de ustedes es responsable de sus propias acciones. Versículo 28. Por tanto, versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, la palabra del Señor nos da a entender que cada uno de nosotros, sin importar la edad, tiene una responsabilidad con la iglesia como miembro del cuerpo de Cristo. Pasa y acontece que muchas veces nos sentimos miembros del cuerpo de Cristo, pero no tomamos responsabilidad como miembros del cuerpo. Nos apacentamos a nosotros mismos, nos guardamos a nosotros mismos, pero no vemos por los demás. Y eso, hermanos, a los ojos de Dios es una persona que es inútil para Él, porque no está tomando su lugar como el cuerpo de Cristo. Si tú dices yo soy mano, entonces ¿por qué no trabajas para Dios? Si tú dices yo soy pie, entonces ¿por qué no caminas para Dios? Si tú dices yo soy ojo, entonces ¿por qué no estás vigilante para Dios? Si eres miembro del cuerpo de Cristo, cumple tu función. Porque dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Da la indicación, el apóstol dice, mira por ti, pero también mira por el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjense nada más, hermanos, Ya de antemano el Señor nos avisa, incluso de dentro de vosotros surgirán aquellos que dice, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Dios no nos deja desamparados. Por eso Dios es estricto en sus pensamientos, en sus mandamientos. ¿Para qué? Para que no nos desviemos del camino. Y volvemos una vez más a lo que decíamos al principio. Si nosotros perdemos el balance de nuestra vida cristiana, de nuestra vida con Cristo, de nuestro vivir a Cristo, y le damos prioridad a las cosas terrenales, sin importar qué tan fuerte sea nuestra fe o nuestra confianza, decir, no, yo ya no voy a regresar, sin importar qué tantas veces hayamos proclamado y dicho, no, yo ya no voy a regresar al mundo. Si tú pierdes el balance en tu vida, tarde o temprano terminarás alejándote y apartándote del Señor. Y eso, como testimonio, yo lo he visto infinidad de veces. Aquellos que dicen que los ves que oran con un amor tan grande, hermanos, que dices tú, no es posible que esa persona caiga.
o vuelva a sus viejas andadas. Pasa, hermano. Lo he visto, lo hemos visto, es lamentable, es triste, es horrible, pero pasa. Y Dios no se ha detenido de avisarnos y de ver por nosotros para que ese no sea nuestro destino. Ya desde el principio dice el Señor, agárrate de mí. Fíjate en mí, para que no desfallezcas. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1 de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice el Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Hermanos, lo dijimos la semana pasada, esto no es de velocidad, esto es de quien puede llegar. Hermanos, puedes ser el último si quieres, mientras llegues. Y el Señor te recibirá. El Señor te va a recibir. Pero no pierdas tus fuerzas en cosas innecesarias, porque te van a arrastrar. No te van a permitir llegar. Y esto, hermanos, miren, dice el Señor: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De antemano ya sabemos que esto va a ser difícil. Y para poder llegar necesitamos estar libre de todo peso. ¿Qué es ese peso? Es el pecado, es la concupiscencia. Son las cosas que nos arrastran, hermanos. No cargues nada de eso. ¿Cómo? El Señor ya lo ha hecho, ya te ha liberado del pecado, del error, de la muerte, para salvación. Tú debes estar libre, como una nueva criatura, como una nueva creación. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí viene lo importante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la meta. Él es nuestro destino. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice el Señor: si algún día tú dices ya no puedo más, acuérdate y considera a aquel que vino a salvarte y aquel que vino a salvar a la humanidad, y la humanidad le menospreció. ¿Para qué dice? ¿Para qué considerar esto?
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué dice hasta desmayar? Porque cuando uno se desmaya, entonces ya no puede hacer nada. Ya no hay más que hacer. El desmayar es símbolo de que se ha dado todo. Ya no hay más. El desmayar quiere decir que se ha hecho todo lo posible para hacer lo que Dios nos ha pedido. Por eso les decía, hermanos, en esas carreras, en esos maratones, que se ve hasta como exagerado, fingido, que llegan a la meta y como si les cortaran las cuerdas de la marioneta, se cayeran al piso y se desmayaran. Así es, hermano. Hasta que te desmayes no te puedes rendir. Y el día que tú digas, no, es que esto es demasiado, acuérdate de aquel que vino a morir en la cruz por nosotros, que no hizo más que hacer lo bueno delante de los ojos del Señor, que no hizo más que ayudar, que no hizo más que liberar a los cautivos, y aún con todo eso, lo azotaron, lo escupieron y lo crucificaron. Fíjate, qué contradictorio, que el Señor vino a hacer lo bueno y nosotros hicimos lo malo. Si el Señor Jesús resistió tantas cosas, ¿cómo podría yo decir, ya no aguanto más? Dice, versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Básicamente nos dice, hermano, tú no has sufrido como Jesús. Entonces, no te rindas. No te rindas. ¿Qué decíamos la semana pasada? Imaginar, hermanos, que Dios nos midiera con una misma regla, hermanos, o con una misma medida. Que así como prueba al apóstol Pablo, nos probara a nosotros, hermanos. ¿Quién aguantaría? ¿Quién resistiría? Pero dice el Señor, no los probaré más de lo que puedan resistir. Fíjense la consideración que tiene para con nosotros, hermanos. ¿Quién tuvo consideración con Cristo cuando lo azotaron, escupieron y crucificaron? Nadie, hermanos. Dios tiene consideración de nosotros y ya nos queremos rendir. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda nuestra convicción? ¿Dónde queda nuestro ánimo? ¿Dónde queda nuestra voluntad? Vamos por la calle y nos sentimos hechos y derechos y muy fortalecidos y lo mejor de lo mejor, la crema de la cosecha, y somos débiles de voluntad, no resistimos un aprobio, una dificultad, porque ya nos queremos rendir. Dice la palabra del Señor, versículo 4, por tanto, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Así que no te rindas, porque no es tan duro como le ha pasado a otros. Dice el Señor, versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, ustedes saben que, hermanos, el Señor no corrige por odio, sino por amor. Y no corrige a cualquiera, corrige a sus hijos.
Versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora, hermanos, no se espanten. El Señor no quiere decir que aseguradamente Dios nos va a disciplinar. No hay necesidad de disciplina si nosotros no fallamos. La realidad de las cosas es que es nuestra testarudez la que insiste en que sigamos fallando y sigamos fallando. Luego surge esta frase que sinceramente me parece una cosa maligna. Luego dicen, por lo regular los hijos le dicen a los padres, déjame cometer mis propios errores. Déjame aprender por mí mismo. Y el padre piensa, mi hijo está loco. Mi hijo no sabe lo que le espera. Hasta un papá luego en cuanto su hijo le dice eso, ya le quiere pegar, porque entiende que lo que está diciendo es una tontería. Como padre se siente que tiene razón y la tiene, pero ocurre que ese mismo padre que le dice esas cosas a sus hijos hace las mismas cosas con su Padre, el Dios de los cielos. Nada más que no le dice al Señor, déjame cometer mis propios errores. Nada más comete sus errores sin avisar. ¿Y qué hace el Señor? Pues te disciplina, te corrige y te vuelve a centrar en el camino. Y luego pasa y lloras y sufres y dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pues porque las cosas que se supone que como adulto no debiste hacer, hiciste. Ahora el Señor te ama y no te va a permitir que te pierdas en el lodo cenagoso otra vez. Así que va a ver por ti. Va a encontrar la manera de que tú no te pierdas en el mal. Versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La palabra bastardo, hermanos, siempre se ha usado como un insulto. La palabra bastardo no tiene otro significado más que como alguien que no es hijo propio. Nada más, eso es. No es hijo propio y ya. Se escucha en un contexto general, la palabra se escucha fea, se escucha mala, se escucha porque ya se ha usado durante mucho tiempo para significar algo maligno, algo malo. Pero no es más que ese significado. No eres hijo del Padre, de tu Padre. Esa es la realidad. No queremos ser bastardos, queremos ser hijos del Altísimo. Entonces, obedecer. Cuando corras la carrera de Dios, no hagas caso de los que te ofrecen cosas bonitas, de los que te dicen, mira, yo te voy a ayudar a correr mejor. No. Tú fija tu mirada en Cristo. Platicábamos hace unos días allá en San Marcos con los hermanos y decíamos, hermanos, miren, si nosotros fijamos nuestro ánimo, nuestras alegrías, lo que queremos hacer en lo que los demás hacen, nunca vamos a lograr hacer nada. Si tú dices, yo tengo ganas de predicar, pero nadie va, entonces mejor no predico. Entonces nunca vas a poder predicar. Si tú dices, yo tengo ganas de acompañar, pero nadie va de aquí, entonces mejor no voy. Entonces nunca vas a acompañar a nadie. Nunca vas a salir, nunca vas a trabajar para Dios.
Hasta que tú digas, aunque los demás no quieran, yo voy porque mi Señor va. Yo estoy aquí porque mi Señor está aquí. Yo voy a ir aunque los demás no quieran ir porque mi Señor me mandó. Hasta que tú no pongas y no entiendas que debes poner todas tus fuerzas, todo tu ánimo, toda tu voluntad en Cristo, siempre vas a estar en decadencia. Siempre vas a estar con hambre, siempre vas a estar entre lo bueno y lo malo, siempre vas a andar tibio. Y tú sabes lo que le hace Dios a los tibios. Tú lo sabes. Así que ¿para qué? ¿Para qué meternos en problemas? ¿Para qué andar metiéndonos en dificultades si ya sabemos el resultado? Miren, ¿saben cuál es el mayor error para cada uno de nosotros? Dices tú, yo quiero hacer eso. Y va uno, que no eres tú obviamente, hace lo mismo que tú quieres hacer y se estampa la cara en el pavimento. Y tú dices, yo lo voy a hacer, pero a mí no me va a pasar como a él. Porque tú dijiste, porque ya vi cómo le pasó, no me va a pasar igual. No, hermano, la respuesta es, si ya se estampó él, yo no voy a hacer lo mismo. No, la respuesta es, yo lo voy a hacer diferente para que yo no me estampe. ¿Cómo va a ser eso? No. Te vas a estampar, pero en otro lugar. Es la única diferencia que va a haber. Pero igual te vas a ir a estampar de boca en el piso. Y sí fue diferente, la verdad, porque él se estampó aquí y tú allá. Esa fue la diferencia, nada más. Evítate. Mira, la palabra está llena de testimonios de cosas que ya se hicieron. El rey Salomón dice, todo lo que en la tierra para disfrutar hay, yo lo hice, dice. Yo lo hice todo. Y yo les digo, nada de eso sirve. Todo es vanidad y grande mal debajo del sol. Dice Salomón, yo me hice casas, yo me hice jardines, yo me llené de oro y de plata por montones, yo disfruté de mis concupiscencias como quise, busqué a quien quise, tomé lo que quise, y todo era vanidad, y de todo eso no me voy a llevar nada, y como a cualquier mendigo de la calle, yo igual me voy a morir. ¿Y saben qué es lo más impresionante que dice Salomón? Él tenía la posibilidad de obtener todo lo que quería, porque era hombre rico. Entonces, todo lo que quiso lo obtuvo y nada de eso lo sació. Y tú dirás, bueno, lo que yo voy a hacer es nuevo. ¡No! Alguien ya lo hizo y ya cometió el error. ¿Para qué vas a otra vez a hacerlo? Porque tal vez a mí no me pase. Esa es la cuestión. Ese es el error. El pensar que tal vez a ti no te va a pasar. Que tal vez tú sí la vas a librar. Que tal vez tú no vas a obtener consecuencias de tus actos. Si alguna vez hemos tenido ese pensamiento, mira, quítalo de tu mente. Quítalo de tu mente. Es una tontería. Es una tontería porque eventualmente vas a caer en ese hoyo. Y les voy a decir una cosa que yo hice hace muchos años y que fue una tontería total. Pero mi pensamiento de decir, tal vez a mí no me duela, tal vez a mí no me pase. Cuando yo era niño, veía una casa que tenía un techo como de esta altura. Y yo me acuerdo
que la veía muy bajita, muy bajito el techo. Y decía yo, si yo salto de ahí, tal vez no me duela. Fíjense nada más, hermanos. Y todos los días agarraba, y era una casa de otro señor, y hasta eso, fíjense nada más. Pero como el señor siempre tenía un taller del otro lado, casi nunca estaba ahí, entonces yo agarraba, me metía y me subía al techo para ver si aguantaba yo saltar ahí o no saltar. Y la idea, la lógica era que, pues obviamente va a doler. Pero mi pensamiento era, no, tal vez a mí no. Esa era la tontería que yo cargaba. Tal vez a mí no me va a doler. No me pregunten por qué yo quería saltar del techo. No lo entiendo yo tampoco. Pero yo quería hacer eso. Y fueron días, hermanos, que lo estuve pensando y pensando y pensando. Y mi mamá trabajaba al lado. Entonces yo diario lo veía y decía, sí puedo. Hasta que un día agarré, me subí y dije, si me cuelgo, va a ser menos, entonces menos me va a doler. ¿Qué pasa? Que quedé colgado y ya no me pude subir otra vez. Y entonces cuando ya estás colgado, sabes que estás haciendo mal, no le avisas a nadie, ¿qué otra opción te queda? Te tiras. Me tiré. Me dolió. Un montón, hermanos. Grité, lloré, llega mi mamá, mi papá, ¿qué te pasó? Y le dije yo, es que me subí al árbol y me lancé del árbol, porque dije yo, si le digo que me lancé del techo del Señor, me van a dar mi regañada. Mentiroso chamaco era yo también. Ahora imagínense, hermanos, yo no sé por qué lo hice y yo no sé por qué fue la ocurrencia, pero fue una tontería. Hubo consecuencias. Porque cuando yo caí, hermanos, sentí como si rayos me hubieran traspasado los pies. Así, como si me hubieran dado un tremendo rayos en los pies tras. Oh, su mecha. ¿Creen que lo volví a intentar, hermanos? ¿Creen que me volví a meter ahí? Nunca más, hermanos, me volví a acercar a esa casa. Había la necesidad de que yo hiciera eso. Yo mucho tiempo antes hubiera dicho, no, si me va a doler, me regreso y ya. Nada hubiera pasado, pero por cuanto dije yo, tal vez a mí no me va a doler. Tal vez yo no voy a sufrir las consecuencias. Hermanos, quítense esa idea. En especial, los jóvenes. Porque cuando estamos chamacos, se nos da como que nos sentimos inmortales, pienso yo. Como que sentimos que cualquier cosa vamos a aguantar. Y luego los demás te dicen, sí, hazlo. Es buena idea lo que estás haciendo. Lánzate del río, mira, lánzate ahí donde están. Sí. Y si te lanzas tú primero, luego voy yo. Te lanzas primero, se ríen de ti y se van. Y ahí te dejan. Ahora, en niños, los adultos lo ven como algo, dicen, qué tontería. Lo que pasa es que cuando eres adulto igual lo haces. Nada más que el que lo ve es Dios. Y Él también piensa, ¿qué cosas estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Y lo haces. Pero las cosas que hacen los niños son tonterías de niños. Y las cosas que hacen los adultos son peores que las que hacen los niños. Ahí es donde verdaderamente radica el problema, hermanos. No desvíes tu atención de lo que está a los lados. Fija tu mirada en Cristo. Si tú quieres trabajar para Cristo, consulta con Cristo y hazlo por Cristo. No por el hombre, no por el hermano, no por el predicador, no por el que te llamó para que escucharas las predicaciones. No,
Porque esos solamente fueron instrumentos para servir a Dios. Y ellos siguen cumpliendo su función como instrumentos. Pero ¿y tú? ¿Cuándo vas a servir a Cristo? ¿Cuándo vas a empezar a correr la carrera cristiana? Te estás quedando tarde. Y cuando quieras de verdad correr, ya va a ser demasiado tarde. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir a Cristo? Señor, no me dio tiempo. ¿Cómo que no te dio tiempo? Yo te hablé de muy a tiempo. ¿De quién fue el error? Fue tuyo. Y le vas a mentir en la cara al Señor. ¿Le vas a querer inventar una excusa al Señor? No, hermano. Eso no va a funcionar. Es como quererse burlar de Cristo o quererte hacer el inteligente delante del Señor. No. Nada de eso va a funcionar. Hasta te vas a ver ridículo. ¿Para qué? ¿Por qué, hermanos, estamos hablando de todas estas cosas hoy? Porque estamos empezando una nueva vida, hermanos. Una nueva vida que antes no conocíamos. Y en esa nueva vida hay muchas cosas que aprender. Hay muchas cosas que ver. Pero también debemos tener la facultad de aprender en cabeza ajena para que nosotros no cometamos los mismos errores. La palabra está llena de testimonios para que no cometas lo mismo, para que no hagas lo mismo, para que no te pase a ti. Porque ten por seguro, hermano, que si tú dices, a mí no me va a pasar, te va a pasar. Y cuando quieras volver, mira, si ya estaba difícil así, cometes tu error y quieres volver, ahora va a estar difícil así. ¿Para qué? ¿Para qué hacernos la vida más difícil? Yo me acuerdo que hace tiempo había leído un libro. Y había una frasecita ahí que me quedó muy pendiente, que decía: no hay medicina para el arrepentimiento. Y yo entendía de ahí que se trataba de que cuando ya hiciste las cosas, cuando ya cometiste el error, ¿ya para qué te lamentas? Ya lo hiciste, ya dañaste, ya hiciste lo malo, ¿ya para qué? ¿Recuerdas del rey David? Cometió su pecado. Yo no sé qué estaba pensando. Tal vez dijo, a mí no me va a pasar ninguna consecuencia. Y le dijo Dios, ese hijo se va a morir. ¿Qué hizo David? Se vistió en ceniza, no comió ni bebió, se hincó delante de la presencia del Señor para ver si acaso Dios se apiadaba de él. Pero el niño murió. Se levantó David, se bañó, comió, bebió, y todos estaban preocupados porque había llorado muchísimo por ese niño. Y decían, a lo mejor algo malo le ha pasado, porque no lo vemos sufrir más. Decía David, pues ya. Cuando el niño vivía, pues había una oportunidad de que el Señor tal vez lo salvara. Pero ya murió. Las consecuencias ya vinieron. Ya no hay nada que lamentar. No hay medicina para el arrepentimiento. Y te vas a querer rasgar el pelo, como de alguna forma pensando que a lo mejor las consecuencias de lo que tú hiciste no van a venir. Van a venir y nada de lo que hagas lo va a cambiar. La solución es, desde el principio, no lo hagas.
No te metas en problemas. No busques el mal para ti. Y vivirás, hermano, en paz, tranquilo. Esto se los doy como un testimonio, hermanos. Cuando yo conocí a Cristo, estaba en la secundaria todavía. Y en la secundaria, por lo regular, es la secundaria y preparatoria es la edad en la que uno hace el montón de loqueras. Afortunadamente conocí de Cristo antes de, y me dio la oportunidad de razonar en muchas cosas, de decir, bueno, pues si ya vi lo que le pasó a los demás, ¿para qué voy yo? Y muchos decían, no, pues es que eres muy aburrido, no, es que no haces nada, es que no sales con nosotros, no vienes con nosotros. Pues no, porque en ese entonces pues yo estaba más enfocado en estudiar y sinceramente pues no quería yo la carga de otras cosas. No les voy a decir que yo estaba bien centrado en las cosas del Señor, pero hermanos, si a un poco de sabiduría me ayudó en mi juventud, hermanos, imaginad qué hará con nosotros si lo tomamos como nuestra vida misma. Si solamente un poco de la sabiduría del Señor ya da muchas bendiciones, ¿qué no hará si nos entregamos por completo a Él? Y entonces, dice el Señor, que con Él somos más que vencedores. Y no es mentira, es verdad. Ya para terminar vamos a ir al... Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer desde el 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Segunda de Timoteo 4, 5. Dice el Señor, pero tú, mi hermano, y sin voltear a ver nadie más, te está hablando a ti. Dice, pero tú, sé sobrio en todo. La palabra sobrio no se refiere solamente a la borrachera, hermanos. Se refiere a ten claridad mental. Ten una claridad en tu mente de toma de decisiones. Dice, soporta las aflicciones, porque sabemos que vienen las aflicciones. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Esto, hermanos, este solo versículo engloba todas las cosas que estamos hablando hoy. Todo lo que estamos hablando hoy lo engloba este solo versículo. Dice, pero tú sé sobrio. Primeramente sé sobrio para que nada de lo demás llame tu atención, para que nadie interrumpa tu carrera. Segundo, soporta las aflicciones, porque sabemos desde el principio que esto es una carrera difícil. Tercero, haz obra de evangelista. Quiere decir, nosotros debemos proclamar el nombre del Señor. Niños, jóvenes, adultos, todos debemos de proclamar el nombre del Señor y dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y cuarto, pero no menos importante, cumple tu ministerio. Versículo 6. Pero yo, aquí está hablando Pablo, el apóstol, dice, pero yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cerca, está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dice Pablo, he peleado y he mantenido intacta mi fe. Ya llegué hasta donde tenía que llegar, porque recordar que Pablo no murió hasta que cumplió la misión que Dios le había encargado. Y cuando él cumplió la misión, entonces él supo que ya era su tiempo. Muy pocos de nosotros, hermanos, Dios les avisa ya es tu día. A veces sí, a veces no. Pero eso no quiere decir que por eso no vamos a estar preparados, no. Si yo te preguntara, hermano, esta es la cuestión que siempre mete una especie de miedo en todos nosotros. Si Dios viniera hoy por nosotros, ¿te irías con Él? ¿Estás preparado para irte con el Señor? ¿Tienes el corazón limpio? Yo me acuerdo que hace un tiempo había un DVD donde predicaba un señor y decía, cuando terminaba la predicación, él hablaba del apocalipsis, de los tiempos del día final. Y me acuerdo que su frase final era, recuerda, Dios puede venir en una mañana, en un año, 1000 años, o incluso podría venir ahora. Y explotaba todo. Aparecía una luz blanca y como si todo hubiera explotado. Porque es la realidad. Dios podría venir ahora mismo. ¿Y estarías preparado? Porque hay una razón por la cual no estamos preparados muchas veces, hermanos. Y es nuestra confianza en que todavía no llega Cristo. Pero es una confianza vana que nos acarreará muchas consecuencias. Vamos a darle gracias al Señor. Sí, Padre, hoy en este precioso día venimos ante ti, Señor, porque somos como un montón de ovejas en medio de lobos rapaces. Ya no sabemos en quién confiar, o más bien sí sabemos, pero no entendemos. Padre, haz acto de presencia delante de nosotros, Señor, para que aún en nuestra falta de entendimiento podamos ver que el único camino, que la única verdad y que la única vida eres tú, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón e implántate en nosotros, Señor, para que ya no seamos más el viejo yo, para que ya no sean más los mismos errores que siempre nos han aquejado. Fíjate en nuestra mirada, Señor, para que ya no perdamos de vista lo que es verdaderamente importante. Porque qué caso tendría fijarnos en las cosas terrenales si no te tenemos a ti, Señor. ¿Quién nos ayudará cuando tropecemos? ¿Quién nos levantará cuando estemos caídos? ¿Quién nos suplirá cuando estemos en problemas? ¿Quién estará con nosotros cuando estemos abandonados? Sí, Padre,
estremeció y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció y su gloria llena la casa, su voz las puertas estremeció. Padre, sea tu Santo Espíritu, dice tu palabra, santo, 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 3 veces santo eres tú, Señor. Padre, llena nuestras vidas de tu santidad. Sea tu Santo Espíritu descendiendo en nosotros, para que no miremos atrás, para que podamos seguir adelante, para que encontremos fortaleza en ti, Señor. Para que nuestra convicción, nuestra decisión, lo que nos mueva, lo que nos alegre, seas tú, Señor. Porque sabemos que si eres tú la fuente de nuestras vidas, entonces todo lo demás se llenará de ti también, Señor. Todo nuestro trabajo se llenará de ti. Toda nuestra familia se llenará de ti. Todo lo que nos pase se llenará de ti, Señor. Hoy, Padre, sé tú en medio de nosotros. Miraba estas palabras, esta tu palabra en nuestros corazones y mentes. Te lo rogamos y te lo pedimos en el autor y consumador de toda fe, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.